En esta computadora, sí. Bien. ¿Me dicen, por favor, si se ve adecuadamente la presentación? Sí, se ve Sí, sí, se ve bien. Bárbaro, Se ve bien. perfecto. Bien. La bibliografía, que ya la subí en la publicación de Classroom, en la que se tienen que guiar, aparte de esta presentación y este encuentro, es el texto de Castro Ilesa, Introducción a la Economía, capítulos 1 al 4, y Rosenberg, Macroeconomía, capítulo 1 al 5 y capítulo 9. Esa es la bibliografía obligatoria de soporte tanto para esta presentación, este encuentro, y para que ustedes tengan en cuenta en qué se pueden basar cualquiera de las preguntas que puede haber en los exámenes, ya sea el parcial o el final. Bien, ¿qué vamos a ver en la unidad 2 entonces? Las cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales es un sistema que se acordó internacionalmente a través de las Naciones Unidas ya por fines de los 50, cuando nace un nuevo orden mundial de lo que sería el mundo occidental, ¿no? Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo geopolíticamente se divide en dos, en realidad se divide en tres, ¿no? El primer mundo era Estados Unidos y Europa Occidental, el segundo mundo era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y el tercer mundo eran países del tercer mundo, subdesarrollados, que guardaban vínculos con ambas partes, ¿no? Ya sean políticos como comerciales. Por eso se hablaba de una tercera posición, cuando se estudia un poco el posicionamiento, por ejemplo, del peronismo, del primer peronismo de la historia, ¿no? El de la década del 40, el 50, el posicionamiento era de ser tercermundista, ¿no? O sea, de estar vinculados con ambos sectores y no unívocamente con el sector occidental de Europa y Estados Unidos, o sea, el primer mundo, o con el segundo mundo. Bien, las cuentas nacionales es un sistema, es como un acuerdo internacional de cómo se tiene que medir las variables económicas para que puedan resultar comparables mundialmente, ¿sí? Establece, es como un manual, si alguno ha estudiado contabilidad en el secundario, el sistema de cuentas nacionales es como un manual que indica a los distintos INDEC del mundo, ¿sí? Que el INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina. Cada país del mundo debería tener un INDEC. No se tiene que llamar INDEC, pero es un organismo que está constantemente midiendo. Y en lo que respecta a la economía, mide las cuentas nacionales. En esta materia, en esta unidad, vamos a estudiar el sector público de una perspectiva con bastante abstracción, como la economía política, dijimos, usa el método de la abstracción constantemente. No vamos a estudiar en detalle cada nivel de la administración pública nacional, cómo ejecuta partidas y esas cuestiones, sino desde una manera global cómo interviene el Estado en la economía y qué capacidades tiene y cuáles son los efectos. El mercado de trabajo, ¿sí? Que aclaro que de antemano que es una abstracción que haya un mercado de trabajo. No hay un lugar como cuando uno va al mercado de fruta y verdura donde acuden las personas y hay una competencia de oferta y demanda, sino que es bastante particular. Cada sector de actividad tiene sus características centrales. Existe el empleo en blanco y en negro, o irregular, etc. También existen todas las cuestiones que no hay solo diferencias o asimetrías en el mundo de trabajo entre los trabajos en blanco y en negro, sino también hay asimetrías respecto al género, hay minorías que son discriminadas sistemáticamente en este mercado de trabajo, etc. El sector externo, ¿sí? Argentina no está sola en el mundo, y todo lo que nosotros producimos o consumimos no necesariamente ha sido producido en Argentina, así como todo lo que producimos no necesariamente se consume en Argentina finalmente. Es decir, que hay un vínculo de mercancías, de bienes y servicios y recursos financieros que fluyen a través del mundo. El sector bancario,
que después lo vamos a ver en detalle, pero bueno, el sector bancario provee constantemente del insumo que permite los intercambios en el capitalismo actual, ¿no? Tarjeta de débito, mercado pago, ahora aparecen las criptomonedas que discuten un poco el modo de organización del sistema bancario, pero de alguna manera u otra, la economía que estamos estudiando sería imposible sin el sector bancario, ¿no? Y después la distribución del ingreso y la pobreza, ¿no? Vamos a ver un poco cómo estudia la economía política estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es la distribución del ingreso? Ahora vamos a ver en detalle qué es el ingreso, pero básicamente esto que pensaban la teoría de la distribución, ya sea en Adam Smith o Ricardo o Marx o los mismos neoclásicos, cada uno decía de una manera diferente a dónde iba a parar la masa monetaria de lo que se producía en la sociedad, ¿no? De acuerdo a Ricardo, había una distribución según la capacidad que tenían los industriales de bajar el salario a los trabajadores y los terratenientes de mantener altos sus ingresos por tener una protección respecto al comercio mundial de granos. Marx decía que el ingreso se distribuye porque el capitalismo es un sistema en el cual hay una clase que detenta la propiedad de los medios de producción y eso le permite administrar cuánto le paga a los trabajadores y cuánto le queda de excedente a la clase que detenta la propiedad, ¿no? La plusvalía, o sea, lo que se convierte en ganancia, y por otro lado, el salario. Los neoclásicos dicen que existe en cada una de las industrias un modo de producción en el cual la contribución del trabajador, del capitalista, o sea, del capital, del trabajo y de los recursos naturales, surge exactamente de eso, de la contribución que hace al producto total cada uno de los factores. Es decir, el mercado es quien determina cuál es la mejor manera y la manera más justa de retribuir a cada una de las personas en la sociedad. Bien. Algunas aclaraciones técnicas. El sistema de cuenta un poco ya lo sinteticé, que es, vamos a ver que ¿qué es registración sistemática? Bueno, en la economía, cuando hablamos de intercambios o operaciones entre distintas unidades institucionales, vamos a ver que el registro o el modo de medir es siempre a través de la contabilización y en realidad a través de la estimación. Muchas de las cosas que vamos a ver que se miden a veces no necesariamente surgen de un comprobante o un registro en un sistema estipulado, ¿no? Sino que a veces se estiman. Por ejemplo, si yo voy al kiosco, un kiosco, bueno, no, vamos por algo más, vamos a una estación de servicio a cargar nafta para la moto, para el auto, ellos emiten un ticket fiscal. Ese ticket fiscal dice cuál fue la cantidad del producto que vendieron y el monto final o el precio al cual se vendió, y también te dice cuántos impuestos cobró el Estado. Entonces, con ese tipo de operación uno puede contabilizar inmediatamente cuál fue la cantidad de mercancía que se intercambió, cuál fue la incidencia de un impuesto y cuál fue la facturación total. Hay otro tipo de transacciones que se estiman, ¿sí? Vamos a ver que las cuentas nacionales algunas cosas las estiman. Por ejemplo, ¿cuál es el stock que queda de mercancías a fin de año en cada una de las empresas o sectores económicos? Bueno, esos en general son estimaciones que surgen de declaraciones impositivas de las empresas, por ejemplo, ¿no? No necesariamente es que hay un comprobante o un registro en el sistema estipulado de cada una de esas operaciones. Nosotros vamos a ver en la economía política y a lo largo de esta clase también, y de ahora en adelante, aunque no lo vamos a identificar de esa manera, dos tipos de variables. Una variable flujo es una variable que se analiza en un periodo de tiempo. Vuelvo al agua. ¿Cuántos litros de agua pasó por el río Paraná el día de hoy? Bueno, eso es, en un periodo de tiempo decido tomar una medición de una variable. Uno de los flujos más conocidos es el PBI.
o Producto Bruto Interno, que ahora vamos a explicar en detalle qué es, ¿no? A lo largo de un periodo de tiempo mido una variable. Y una variable stock es una variable que se analiza en un momento dado. Por ejemplo, ¿cuánto pesa Javier hoy? ¿Cuántos kilogramos pesa? Eso es un stock, ¿sí? Es en un momento dado cuál es la cantidad que hay. Lo mismo sucede con los inventarios de mercancías de cualquier comercio, ¿sí? O por ejemplo, podemos decir, una variable stock de hoy es cuántos somos hoy en este encuentro, cuántos estamos conectados al Zoom. Esa sería una variable stock. Y una variable flujo sería, por ejemplo, bueno, a lo largo de todo el cuatrimestre, qué cantidad de encuentros virtuales tuvimos. Eso sería un flujo. Bien. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque hay algunas cuestiones que son importantes analizarlas en un periodo de tiempo y otras que son importantes analizarlas en un momento dado, ¿sí? Finalmente, vamos a ver que Castro y Leza y también Rosenberg se refieren a unidades institucionales. Unidades institucionales es una categoría que enmarca a las familias, al Estado, a las empresas, es decir, a los distintos niveles de abstracciones o de agrupación que hace la teoría económica para analizar, ¿no? Por ejemplo, una clase social también podría ser una unidad institucional. Ahora vamos a ver que el sistema de cuentas nacionales no analiza en términos de cuentas nacionales, de clases sociales. Bien, vamos al esquema que tienen en Castro y Leza. Este es un modelo. Castro y Leza hace uso de un modelo que hizo una escuela de pensamiento latinoamericana, que se llamó estructuralista y que brinda una simplificación de lo que es la economía cotidianamente o el sistema económico que permite empezar a comprender cómo son las relaciones, ¿no? Entonces, lo que sostiene este modelo es que, por un lado, voy a poner el... ¿Dónde está? Acá. Bien. Si yo hago acá, ¿ustedes ven que estoy señalando las empresas? Sí, sí. Bien, perfecto. Sí. Está funcionando bien entonces. Muy bien. Bárbaro. Vamos a cerrar esto. Perfecto. Lo que dice este modelo, que se le llama modelo de flujo circular, es que podemos estudiar cómo son las relaciones en el capitalismo a través de un esquema de flujos constantes, de relaciones constantes entre empresas y familias. ¿Quiénes son las empresas? Las empresas serían la unidad institucional que es dueña del aparato productivo, ¿sí? Empresas, cooperativas, empresas estatales, ¿sí? Es quienes detentan la propiedad del capital. Y las familias, o en otros textos a veces dice hogares, son los dueños del resto de los factores productivos, ¿no? Las personas sería, ¿no? Pero bueno, lo agrupa en familias. Entonces lo que dice es, bueno, en este mundo podemos sintetizarlo de esta manera. Por un lado están las empresas que se vinculan con las familias. ¿Por qué con la familia? Bueno, pues las empresas nada más tienen el aparato productivo y las familias son dueñas, ¿no? Por ejemplo, una familia puede tener la acción de una empresa, ¿no? Una familia puede tener el título de propiedad de un terreno que se utiliza para armar una fábrica y producir algo, o para hacer una producción de cereales, por ejemplo. Y las familias también es donde se ubican las personas que tienen la fuerza de trabajo que las empresas contratan para poder llevar adelante el proceso productivo. Ahora bien, ¿cómo es que se relacionan? ¿Y qué tipo de relaciones hay entre las empresas y las familias en el capitalismo? Bueno, cabe decir, ¿no?, que las empresas es una abstracción bastante, digamos, se vuelve muy abstracto porque uno en la familia tendría los empresarios, ¿no? Pero bueno, a los efectos de simplificar, es como que se encinde eso, se separa, y por un lado vemos a Molino Sociedad Anónima, que es la empresa que produce la molienda de harina, una de las principales empresas del país que produce la molienda de trigo, y por otro lado, en la familia, en todas ellas, hay una
quizás la propiedad, parte de la propiedad del capital de esa empresa. Bueno, entonces, empresas, ¿qué necesitan de la familia? Y necesitan contratarle el capital, necesitan contratarle la mano de obra y necesitan contratarle los recursos naturales. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, las familias, ¿qué necesitan de las empresas? Y las familias, ¿qué van a hacer? Van a ir a comprar o contratar todos los bienes y servicios que producen las empresas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que hay una flecha. Momento. Vamos a ver que desde las empresas sale una flecha azul y que pasa por bienes y servicios y llega a las familias. Esta es una relación. Acá hay un globito que dice, este es el circuito real, ¿no? Hay un circuito que viene de las empresas, va a las familias, y de las familias va a las empresas. Bien, perfecto. ¿Cómo sería esto? ¿Por qué hay una relación ahí? Bueno, porque las empresas dijimos que producen los bienes y servicios. Y esos bienes y servicios, esto es una abstracción, van por un caminito hacia el mercado de bienes y servicios, y las familias van a ese mercado de bienes y servicios y obtienen el internet, compran el celular, compran la galletita, etcétera, ¿no? Está claro que el mercado de bienes y servicios es una gran abstracción. Cada bien o servicio se negocia en distintas condiciones según el momento histórico. Internet, uno hoy en día, en general, lo contrata telefónicamente o a través de una página web. El paquete de galletita va al kiosco a la vuelta, o al almacén, o al chino, o a un supermercado. Y el celular también lo compramos por Mercado Libre, quizás. Bueno, pero bueno, es una abstracción. Las empresas llevan todo lo que producen a un mercado de bienes y servicios. Y las familias, hay una linita de puntitos acá discontinua que dice que es un circuito nominal o monetario. ¿Qué hacen las familias? Van a ese mercado con dinero y compran los bienes y servicios. Y ese dinero llega a las empresas. Ahora bien, este es un modelo que no dice cuál es el huevo y cuál es la gallina. Porque ¿cómo tendrían la familia dinero para ir al mercado de bienes y servicios a comprarle a las empresas? Bueno, es un flujo circular que no se sabe cuándo empieza, no se explica por qué en un momento dado las empresas tienen producción y las familias tienen dinero, pero nos ayuda a entender lo que pasa cotidianamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que las empresas, para contratar los factores productivos, o sea, los recursos naturales, trabajo y capital, ¿qué hacen? Le pagan a las familias, ¿no? Contratan los servicios de los factores de los cuales las familias son propietarias. Entonces acá tenemos, por otro lado, dice retribución de los factores productivos. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas supuestamente van acá a un mercado de trabajo y arreglan contratos con las familias. Y como contraprestación, las familias, ¿qué hacen? Acá hay un flujo real de los servicios de los factores. ¿Qué sería eso? Y acá va trabajo, horas hombre de trabajo, de inteligencia, todo lo que se hace en una empresa que lo contrata uno, o en la facultad, o los jugadores de fútbol también trabajan. También acá que va, y los servicios de los factores. ¿Cuáles son los otros factores? Recursos naturales. ¿Qué sería ahí? Y bueno, es bastante abstracto pensarlo, pero la persona o la empresa que está haciendo una extracción, una producción agropecuaria, utiliza todas las características que tiene el suelo que le permite hacer esa producción, ¿no? Porque si no tuviera el suelo, por más que tire semilla y llueva, por ejemplo, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, si no hay suelo, no hay producción de soja o de trigo. ¿Eso cómo se logra? Y en otro tipo de sociedad quizá era a través de una distribución comunitaria de las tierras. En el capitalismo es pagando un alquiler. O bueno, el que tiene la suerte de tener una extensión agropecuaria de tierras, no tiene que pagar alquiler. Pero bueno, para la economía política, de todas maneras, hay ahí un alquiler nada más que se lo autopaga la familia que es dueña del campo, ¿no? Perfecto.
Entonces, este modelo que dice, hay un flujo constante de mercancías que van al mercado de bienes y servicios, y eso pasa a las familias, y las familias le mandan los servicios de los factores de los cuales son dueños. Le mandan trabajo, le mandan recursos naturales y le mandan los bienes de capital para que las empresas puedan producir. Y como contraprestación del otro, en otro sentido lo hace el modelo, las empresas pagan todo lo que contratan en la sociedad. Y justamente lo que cobra la familia es lo que utiliza después para poder llevar adelante las transacciones en el mercado de bienes y servicios. Entonces el capitalismo, es súper simplificado este modelo, pero lo que permite ver es que el flujo real, que es una corriente constante, por un lado de bienes y servicios, ahora vamos a ver cómo decide la economía medir eso, porque eso qué es lo que decía Adam Smith, o lo que decía Ricardo, que la riqueza, o lo que decían, bueno, no, los fisiócratas no, es la sumatoria de bienes y servicios final, es la riqueza de la nación eso, ¿no? Ahora, la contracara de la riqueza de la nación en los bienes y servicios que finalmente puede consumir, ¿cuál es? Por un lado, ¿cómo se paga eso? ¿Qué es lo que Ricardo o Adam Smith o los neoclásicos llaman el ingreso, ¿no? Salario, intereses, ganancia y rentas o alquileres. Perfecto. Entonces, lo que nos permite identificar, o lo que abstrae este modelo, es que detrás de toda operación monetaria, siempre hay una operación real. ¿Qué sería? Que todo lo que se paga hay una contraprestación en la economía real. Si alguien pagó un salario, uno no lo puede ver, pero el muchacho o la muchacha todos los días del mes que eran hábiles fue y estuvo 8, 9, 10, 5 horas trabajando a cambio de ese salario, ¿no? Entonces es más difícil de verlo en los servicios de los factores, pero lo damos vuelta. Detrás del Wi-Fi que usamos todos los días, ¿eso qué es? Es un servicio, ¿no? Es un servicio que uno utiliza. Y detrás de eso siempre hay un pago. O sea, detrás de cada operación monetaria hay una transferencia de un bien o servicio o de los servicios de los factores. Y lo contrario, detrás de todo lo que se mueve en la economía, estas mercancías, estos bienes y servicios que satisfacen necesidades, siempre detrás de eso va a haber una operación. Puede ser financiada a plazo o no, puede ser en efectivo, pero hay un flujo monetario. Entonces, constantemente en la economía hay un flujo real de bienes y servicios y de servicios de factores, y como contraprestación del mismo hay siempre un flujo nominal. Lo que podemos decir es que anualmente, por definición, el valor de bienes y servicios que produce una nación, como contraprestación, tiene que tener una transferencia monetaria de las familias a las empresas, ¿no? Y además, como lo que se produce es lo que genera valor, es lo que vimos en todas las teorías económicas, o en la mayoría, va a haber un ingreso de esa sociedad, que hay que ver cómo se distribuye entre ganancia, trabajo y alquileres o renta. Pero de lo que se produce, de lo que se genera en la economía real, de ahí salen los recursos con los que cuenta monetariamente la sociedad, o el ingreso. Por definición, vamos a decir que esto, que es la sumatoria de bienes y servicios, que es el producto, es igual al ingreso, que es este flujo nominal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vimos es que uno compra insumos, pero todo lo que se produce en cada sector se tiene que distribuir entre ganancia, alquileres y salario. Este se llama modelo de flujo circular. En Castro y Leza van a ver en detalle algunas cuestiones, por ejemplo, que explica que el aparato productivo se divide en tres sectores. El sector primario es el que está vinculado con la extracción, la actividad de extracción sobre la naturaleza. El secundario es la industria, y hay uno terciario que es el que produce los servicios. Bien.
Vamos ahora a adentrarnos en cuáles son las categorías que hay en la economía política para medir estas cuestiones. El valor bruto de producción, esperen que corro esto, ahí está. El valor bruto de producción es el nombre que se le da al flujo real de bienes y servicios reales en un periodo de tiempo y en un lugar del mundo, en un territorio nacional, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros agarramos, esto lo hace el INDEC, mide, es parte del sistema de cuentas nacionales, todos los países miden esto, es la totalidad de bienes y servicios que se producen en un año, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué se llama bruto? Valor bruto de producción. ¿Por qué? Porque lo que incluye es no solo los bienes y servicios finales, sino que también incluye los bienes intermedios. Ahora bien, ¿qué son los bienes intermedios? Después vuelvo 2 filminas para atrás. Los bienes intermedios son los insumos o las compras que hacen a lo largo de la cadena de valor de cada uno de los productos finales las empresas entre sí. Por ejemplo, nosotros dijimos que el molino es quien hace la molienda del grano de trigo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora bien, el molino no necesariamente hace la producción del trigo, ¿sí? Y para meternos un poco más complejo, por ejemplo, el propietario o el fondo que hace una producción a través de un fideicomiso de varias hectáreas de tierra para producir trigo, o quien hace una renta, un alquiler, quizás contrata algunos servicios también, ¿no? Entonces, en la economía actual en la cual nosotros vivimos, es cada uno de los productores o empresas que intervienen en la cadena de valor de un producto final, va contratando hacia atrás o le vende hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, el productor que hace y le compra al semillero la semilla con la que utiliza para producir más semillas de trigo. Contrata con una corporación multinacional los insumos insecticidas o herbicidas, por ejemplo. Contrata con el contratista que es dueña de la maquinaria para sembrar. Entonces, todos estos bienes y servicios que se utilizan en la producción, avanzando en la cadena de valor, hasta que lleguemos ¿a qué? Y al kilo de harina de trigo que compramos en la góndola, todos esos son bienes o servicios intermedios, ¿sí? ¿Por qué es tan importante diferenciarlo? Bueno, porque el valor bruto de producción entonces lo que está haciendo es suma todo lo que se produce. Bienes intermedios y el valor agregado de cada uno de los sectores. ¿Cuál era el valor agregado? Lo que dijimos en las teorías económicas es que lo que se agrega valor en cada fábrica o en cada lugar en el cual uno está analizando es el trabajo o la diferencia de precio entre los insumos que contrata, la amortización de la maquinaria o de la fábrica para mantenerla funcionando y el precio final de venta, ¿no? Bien. Ese es el valor agregado. El valor agregado dijimos que se distribuye en la sociedad entre salario, ganancia y renta. Bien, el valor bruto de producción entonces es la primera unidad de análisis. ¿Qué hacemos? Agarramos y sumamos todo lo que se produjo en un año. Perfecto. Y eso incluye no solo todo lo que vamos a contratar al final los consumidores, sino que incluye también lo que fue contratando cada empresa o lo que fue comprando cada empresa. Ahora bien, el segundo modo, y es el que más se utiliza para medir la riqueza anual de un país, es el Producto Bruto Interno. ¿Sí? ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Nosotros vimos entonces acá que había un flujo de las empresas hacia las familias que se daba el intercambio en una entidad abstracta que se llama Mercado de Bienes y Servicios. Vimos que ahí se intercambiaban los bienes y servicios de la sociedad. Ahora nosotros lo que vemos es que le agregamos una complejidad que no existía acá. ¿Qué es lo que vimos?
que hay algunas operaciones de bienes y servicios que se dan entre empresas. Y esas contrataciones son de bienes y servicios intermedios. Acá en este modelo simplificado no estaba. ¿Nosotros qué creíamos? Y bueno, que globalmente todo el empresariado en una totalidad produce bienes y servicios finales y los mandan al mercado a vender. ¿El PBI qué sería entonces? Es como que si todo se vendiera en una góndola a lo largo de un año, uno lo que suma son todos los bienes y servicios que le compró algún consumidor final a las empresas. ¿Sí? ¿Por qué se mide en un año? Es un estándar. Ni siquiera sabemos por qué fue que los egipcios dividieron entre dos el año y las estaciones y la posición del sol, pero está estandarizado, todo el mundo mide la cantidad de bienes y servicios finales de una economía a lo largo de un año. Y se hacen comparaciones a veces cuatrimestrales o trimestrales. Bien, ahora bien, entonces, dijimos, bienes y servicios finales producidos. Y ahí está, acá acentuamos una parte que dice en un país. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo que se compara, ¿qué es? Lo que se produce en Argentina respecto de lo que se produce en Brasil. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que se analizan las cuentas nacionales? Bueno, para que un bien y servicio sea contabilizado para Argentina, eso tiene que haber sido producido en las fronteras de Argentina. Y esto lo aclaro, independientemente si el dueño de la empresa es argentino o no. ¿Sí? Es independiente. Si hay una empresa multinacional en Argentina produciendo galletitas, esas galletitas que se produjeron a lo largo de todo el año se suman. Es parte de la riqueza, dirían los clásicos. Bien. Y después vamos a analizar un poco el nombre de esta categoría de las cuentas nacionales. Dice producto. Bueno, producto sabemos que nos referimos a mercancías, a bienes y servicios. Eso ya lo vimos de entrada. Ahora habla de bruto interno. Bueno, interno se refiere a esta cuestión de que es hacia adentro de las fronteras del país. Y bruto tiene que ver con cómo se contabiliza el gasto que se realiza en la economía para poder mantener el sistema productivo funcionando. ¿Sí? Nosotros dijimos, eh, nosotros sabemos, podemos pensar que para que una maquinaria, o sea, el aparato productivo que está conformado por infraestructura, maquinaria, oficinas, facilidades que tienen las empresas para poder brindar las posibilidades junto con los insumos de los trabajadores de llevar adelante el proceso productivo. Ahora bien, toda esta como estructura que utiliza el sistema productivo para funcionar, hay que mantenerla, hay que hacerle gastos, hay que hacerle una reposición, ¿no? Por ejemplo, el auto de nosotros, cada tanto hay que cambiarle, se pueden romper las correas o tienen un desgaste, hay un service estipulado cada 5 años, después cada 10.000 kilómetros, y cada una de las piezas tienen un desgaste. Eso ocurre, si lo comparamos con un auto, ocurre con el sistema productivo de Argentina en general, ¿no? Y las empresas todo el tiempo tienen que hacer gastos para poder mantener lo que ya está, ¿no? O sea, yo acá tengo una máquina, para que esté todos los días funcionando, tengo que gastar dinero cada tanto, tengo que reponerle piezas, hay que hacerle un mantenimiento. ¿Bien? A ese tipo de gasto que hacen las empresas para mantener la estructura productiva se la llama inversión de reposición. Es un gasto que se hace para reponer el capital o la maquinaria o la infraestructura que se ha deteriorado. Entonces el Producto Bruto Interno incluye todos los servicios de mantenimiento que se le hacen a la fábrica, por ejemplo, entonces, ¿sí? E incluye entonces los bienes, las piezas que se han utilizado para reemplazar el aparato productivo, la maquinaria, etc. Por eso se habla de bruto. Entonces, nosotros vemos que en ese conglomerado o ese flujo anual de bienes y servicios finales también se incluye este flujo que hay, ¿sí? Que es un flujo muy particular
que se lo llama inversión de reposición. Bien, Producto Bruto Interno. Ahora bien, vamos a tratar de diferenciar los bienes y los servicios. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno que dice, bueno, la educación es un servicio, Internet es un servicio, la galletita es un bien, el neumático de un vehículo es un bien, un celular es un bien. ¿Cuál es la diferencia? Es que un servicio se produce y se consume en el mismo acto, ¿no? Yo me estoy tomando un colectivo, ahí uno está consumiendo o utilizando o comprando un servicio público de transporte, y no es que la capacidad de transportación uno la puede llegar a fabricar de acá a 15 kilómetros en el Gran Rosario, en una fábrica, y uno a través de la logística y una empresa que hace la reventa o la distribución del mismo, uno lo puede contratar. No, es como que hay ciertas mercancías, para buscar algo que englobe a las dos cosas, a los bienes y servicios, hay ciertas mercancías que se tienen que estar cocinando en el momento en que uno las consume, ¿no? Sería como si fuera la comida, por ejemplo, sería como que uno estaría comiendo desde arriba de la nafe o la hornalla, ¿no? Eso es un servicio. Entonces, y los bienes, entonces, lo podemos definir como contrastando. Son todos esos productos que no se consumen en el mismo momento que se producen, ¿sí? Primero se producen y después se consumen. Y se consumen de una única vez. Algunos. Que esos son los bienes de consumo. Y los bienes durables, por ejemplo, son algunos que duran más tiempo, ¿no? Uno se compra, un auto. Un auto puede ser una herramienta de trabajo o puede ser un consumo, ¿no? Porque uno a lo mejor se compra un auto para el fin de semana ir a tomar unos mates al parque o para ir a visitar ir a ver una obra de teatro o para ir a visitar a la familia, etc. Bueno, ese uno lo compra y después lo va utilizando a lo largo de un tiempo. En cambio, bueno, la botellita de gaseosa uno la compra, la consume y ya está, se acabó. Si uno quiere seguir consumiendo, tiene que comprar otra individualidad de ese bien de consumo. Bien, los bienes finales y los intermedios ya los diferenciamos también. Dijimos que los intermedios son todos aquellos que se compran las empresas entre sí. O sea, se utilizan a lo largo, en el aparato productivo, a lo largo de las distintas etapas de elaboración de los bienes finales. ¿Sí? Perfecto. ¿Y los finales cuáles son? Bueno, son los bienes que no van a ser utilizados con posterioridad por ninguna entidad, por ninguna empresa o por ninguna familia. Uno agarra, lo compró, lo consumió. Chau. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un mismo bien o servicio puede ser intermedio o puede ser final. Si yo contrato un servicio de Wi-Fi o de Internet, en realidad es de Internet, después, bueno, el Wi-Fi es el modo de esparcirlo en el ambiente. Yo contrato eso y si lo uso simplemente para ver películas o para leer una red social o lo que sea, desde mi celular o desde o desde una computadora, una tablet, lo que sea, de cualquier dispositivo, yo ahí estoy ante un servicio, ¿sí? Internet es un servicio. ¿Cómo sé que es un servicio? Porque no se puede producir en un lado, sino que al mismo tiempo que lo estoy utilizando hay un montón de medios de producción, o sea, de infraestructura en funcionamiento para que eso funcione, básicamente. Bien, es un servicio. Ahora, ¿es final o intermedio? Y yo se lo compré a una empresa y no se lo voy a vender a nadie más. Entonces es un servicio final. Pero ese mismo Internet puede ser utilizado por una empresa. Una empresa, por ejemplo, que todo el tiempo hace negocios a través del flujo de información, a través de Internet, lo está utilizando como un insumo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que compró Internet, esta empresa contrató el servicio de Internet, todo el tiempo usa Internet, pero lo usa para producir, para llevar a cabo una actividad que agrega valor y que genera salario, ganancia, renta,
donde se distribuye el valor que agrega la economía. Bien. ¿Qué hora es? 8 menos 10. Redondeando un poco. ¿Por qué la economía quiere subdividir o quiere clasificar la cantidad de pesos que fluyen a través del año en la economía? Y es para poder entender, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad que para poder entenderla, comprenderla y abarcarla, necesitamos saber de dónde es que sale la riqueza de uno u otro estrato de la sociedad, cómo es que las empresas todos los días pueden tener los recursos necesarios para comprar cosas, contratar servicios, contratar trabajadores, pagar alquileres y demás. Entonces, la economía política, ¿qué hace? Al flujo de relaciones productivas que se dan a lo largo de toda la sociedad, este modelo lo separa y dice, bueno, por un lado está la empresa, por otro lado la familia, eso lo categoriza. Y hasta ahora lo que vimos es que, por un lado, ya sabemos que todo lo que tenga que ver con flujo real de bienes y servicios es producto. Y todo lo que tenga que ver con cómo se distribuye lo que se paga al dueño de cada factor productivo, salario, ganancia y rentas o alquileres o interés, es ingresos. Son dos maneras de analizar eso. Perfecto. Y los bienes y servicios vimos que podemos tener de dos tipos. Hay bienes y servicios que son intermedios, que quiere decir que son utilizados y reutilizados por el sistema productivo. O sea, una empresa le contrata a la otra. Y después están los bienes finales. ¿Cómo un bien final qué sería? Y una empresa se lo vende a una familia, a un representante de la familia. ¿Sí? Perfecto. Por otro lado, vimos que pueden haber bienes o servicios. ¿Cómo se diferencia un bien de un servicio? Bueno, que el servicio se cocina en el momento. O sea, vos para poder hacer uso del servicio, la empresa que lleva a cabo y que provee ese servicio está utilizando en el mismo momento toda la maquinaria necesaria para hacerlo. Y utiliza también trabajadores. ¿Sí? Tiene la fábrica funcionando en el momento. En cambio, lo que es, entonces, por ejemplo, un ejemplo, mira, no se me había ocurrido. Uno va a un restaurante, ¿sí? Y el restaurante es un servicio gastronómico. ¿Por qué? Y porque, o sea, si vos no tuvieras a todo el algoritmo lógico, la distribución del trabajo, desde el que recibe la verdura, la carne, la pone en la refrigeración, el otro que hizo la receta, el otro que lo manda primero al que limpia la fruta, después va al ayudante de cocina, después a hasta el comandero, hasta el mozo que te lo lleva a la mesa, si todo eso no se hiciera en el momento, uno de ninguna manera podría disfrutar de un plato caliente en un lugar dado que están pasando música. ¿Sí? Es un servicio. Ahora bien, si yo compro un sanguchito en un kiosco, eso es un bien. ¿Sí? O sea, no es necesario, quizás, bueno, el servicio del kiosco ahí está, ¿no? Pero bueno, el bien se consume en un momento distinto al que se produce y el servicio se está llevando a cabo en el momento. Entonces tenemos bienes intermedios y bienes finales. Y servicios también. Y no depende del bien. O sea, algo intermedio puede ser final, según el uso que le da la economía o el aparato productivo. ¿Sí? Si lo vamos a consumir, es un bien final. Si lo vamos a reutilizar, es intermedio. Y un bien y un servicio son diferentes. ¿Sí? Después vimos también que lo que analizamos, o lo que analiza las cuentas nacionales, es el valor bruto de producción, o sea, todos los bienes y servicios intermedios y finales sumados. Y por otro lado, analizamos solamente los bienes y servicios finales. A eso le agregamos dos restricciones más. Si yo quiero saber la cantidad de bienes y servicios finales producidos en fronteras de la Argentina, estoy hablando de producto interno. Y si estoy considerando todos los bienes y servicios que utilizan las empresas para mantener el sistema productivo funcionando, para que esto siga rodando todos los días, a eso le llamo Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es un flujo, dijimos, una variable de flujo de un año, a veces se lo mide trimestral o cuatrimestralmente, y es la unidad de comparación mundial más usada a lo largo del mundo. ¿Sí? Nos permite rápidamente saber
cuál es la dimensión de una economía. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza el Producto Bruto Interno y no el valor bruto de producción? Porque de alguna manera el valor bruto de producción considera 2 o 3 veces lo mismo, ¿no? Porque los bienes intermedios, si yo compré pan, que es un bien final, ¿sí? Que va a estar en el PBI, no voy el valor que tiene ese pan es el final, ¿no? El pan, ¿qué hace? El panadero le compra la harina a alguien que distribuye harina, y después, bueno, compra la levadura, algún insumo más, y toda la diferencia entre, no sé, el kilo de pan que vale 80 o 200 pesos en Rosario, hay una gran dispersión, toda la diferencia entre los insumos y el valor final se va en impuestos, y si no, se distribuye en el valor agregado. El valor agregado, que es el ingreso de la sociedad. ¿Sí? Una vez que pagué los insumos, el empresario, ¿qué hace? Le paga a los trabajadores, paga el alquiler y se queda con una ganancia. Entonces, el Producto Bruto Interno, al considerar solo el valor agregado de cada uno de los, qué trabado, de los niveles en el sistema productivo, es el que representa mejor cuál es la riqueza de la sociedad. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver, vuelvo a la... ¿Qué son? Uy, las 8 menos 5. Vamos a volver a la pantalla. Bien. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Perfecto. Ahora, bien. El producto, entonces, el valor agregado, de la economía, esto que quería saber cómo se produce, decía, ¿cuál es el origen de la riqueza de las naciones? Decía Adam Smith, y decía, bueno, la riqueza es todo lo que se produce, o sea, es utilizar el trabajo, dividir, organizar la producción, y todo lo que genera el hombre a través de la relación de producción es la riqueza. Bueno, ahora la riqueza para nosotros va tomando un nombre más completo, ¿no? Entonces dijimos, el Producto Bruto Interno representa eso, es el valor final que genera una economía en el año. Bien, ahora eso se puede medir de 3 maneras. Y según la manera en la cual se mide, nos responde una pregunta importante. La primera pregunta importante es, ¿cuánto produce la economía? Eso es el producto. Con nombre y apellido sería Producto Bruto Interno. ¿Sí? ¿Entre quiénes se distribuye el resultado de la explotación de las distintas actividades? O sea, nosotros dijimos, cada una de las actividades del aparato productivo hace algo. Se vincula con algún sector que le facilitó los bienes intermedios o servicios intermedios o lo que serían los insumos, y le agrega valor, porque vende por un valor más caro de lo que compró los insumos. ¿Por qué? Porque tiene que pagar para eso a los trabajadores, tiene que pagar la contratación de los recursos de la tierra, y tiene que además darle una retribución a los accionistas, a los dueños del capital, a los dueños de la empresa. Bien. ¿Cómo se llama la categoría de las cuentas nacionales que analiza eso? Es el ingreso. El ingreso lo que analiza es cómo se reparte el valor agregado de una sociedad a lo largo de un año entre los que son dueños de los factores productivos de capital y entre los trabajadores principalmente. Vamos a ver que hoy en día el INDEC, por ejemplo, tiene una subcuenta que se llama ingreso mixto, que en eso suma los ingresos que cobran todos los monotributistas, por ejemplo, que no son, o sea, que no, son empresarios y trabajadores al simultáneo, ¿no? Entonces se inventó una subcuenta para identificar eso. ¿Qué cantidad o qué porcentaje del ingreso anual, del valor agregado de la sociedad argentina, es hoy en día producido y cobrado por personas que se autogestionan, los monotributistas? Bueno, y después la última gran pregunta que responde es qué se produce y cómo se utiliza. Para eso lo que analizamos es el método de cálculo del gasto final. Es decir, nosotros dijimos que, por un lado, podemos producir bienes o servicios intermedios o finales. Ahí estoy pensando en cuánto producen, ¿no? Y a la vez puedo estar pensando qué se produce y cómo se utiliza. ¿Por qué?
Porque nosotros dijimos, guarda, hay bienes y servicios que pueden ser, pueden ser bienes de consumo o bienes de inversión, o pueden ser intermedios o pueden ser finales, ¿sí? Y la incidencia que tiene en la economía es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que no es lo mismo para la economía, la incidencia no es la misma. Por ejemplo, vamos a pensar una empresa chica que compra un furgón, o sea, una partner, un vehículo que tiene la capacidad de transportar cosas. Ese vehículo, si lo compra una familia con el objetivo de poder satisfacer necesidades de ocio, ¿sí? O necesidades familiares como llevarnos a los chicos a la escuela, por ejemplo, vamos a ver que para nosotros esa operación entre la automotriz que la produjo, más el intermediario del concesionario y la familia, no tiene incidencia en el sistema productivo. Ahora bien, si esa misma camionetita la compra una empresa, una pyme, o algún monotributista que se puso un negocio, la economía agregó globalmente un vehículo más para transportar cosas. Y ese vehículo a lo largo del año va a brindar el servicio de transporte de mercaderías y va a generar valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al utilizar eso puede, por ejemplo, una empresa empezar a distribuir mercadería y al poder distribuir mercadería puede producir, ¿no? Porque si uno no vende, no puede producir, ¿no? Entonces, el efecto es diferente. Para eso, pues, por eso uno analiza también el gasto desde la perspectiva de en qué se usa. Rápidamente, ¿cuánto produce la economía? El producto. Lo vimos ya bastante, es el que más explicamos. El valor bruto de producción, todos los bienes y servicios finales e intermedios. Y a eso le vamos a restar los bienes intermedios. De esa manera obtenemos el producto. Entonces, por ejemplo, desde una perspectiva de la producción, vamos a pensar en una fabricación de pasta química. Es un proceso industrial químico. Contrata fibras de trapos, productos químicos, combustible para las maquinarias, por un valor total de 400 pesos. 400.000, pongamos. Perfecto. Ahora bien, en la fábrica, una vez que compra esos insumos, agrega un valor por 150. Entonces, 400 más 150, 550. Si uno analizara a través de este ejemplo toda la economía, decimos, los 550 son el valor bruto de producción. Ahora bien, ¿cuál es el valor agregado que le dio? Es 150, porque todo lo otro ya lo había agregado anteriormente otra empresa en el proceso productivo, a lo largo de la cadena de valor de cada uno de los productos y servicios. Ahora, ¿qué se produce y cómo se utiliza? Nosotros vamos a ver que las cuentas nacionales y la economía política separan los gastos de consumo de los gastos de inversión. ¿Por qué? Porque vimos que el consumo tiene efectos en la economía diferentes a la inversión. Cuando estudiemos a Keynes, que es el último pensador que vamos a estudiar, que lo dejamos para verlo después de ver todas estas explicaciones de categorías, porque es necesario, el consumo es una operación que termina, o sea, termina una serie de transacciones. Arrancó allá lejos y hace tiempo, en algún lugar del sistema económico donde se produjo el primer insumo de la cadena de valor y terminó en una góndola, terminó a través de Mercado Libre enviado a una casa, terminó siendo consumo. Esa última transacción ya no va a generar más valor, es el final, el consumo es el final. Es necesario, pero genera consecuencias diferentes a la que genera la inversión. La inversión dijimos que es todo lo que gastan las empresas para poder, por un lado, reponer, que eso vimos que era hablábamos de inversión bruta, porque incluye los gastos de reposición. Todo lo que gasta
en mantener funcionando lo que ya funciona. Pero aparte, la inversión es muy importante porque son los gastos que se dan para que crezca la capacidad productiva de un país, ¿no? Entonces, cuando uno hace una carretera, una red vial, cuando uno draga el río Paraná, permite que un montón de transacciones económicas y de procesos productivos se lleven adelante, eso genera empleo, genera valor y hace crecer el PBI, la riqueza. Y como contraprestación, hay alguien que está cobrando sueldo, hay alguien que está cobrando un alquiler y hay alguien que está cobrando una ganancia por ser dueño del barco, por ejemplo, o la empresa que brinda el servicio de transporte de mercadería a través del río. Entonces, el gasto, lo que uno analiza es quién es el que lo consume, y eso nos hace poder interpretar qué es lo que puede pasar con un país, ¿no? Un país que no gasta en invertir, ya sea inversión pública o privada, pública sería que la ejecuta el Estado, o privada que la ejecuta una empresa, un país que no logra invertir no tiene capacidad de producir más, ¿sí? No tiene capacidad. Y la inversión, vamos a verlo con Keynes, la inversión aparte tiene un rol que dinamiza la economía. ¿Por qué? Porque la inversión arranca, es un gasto dirigido desde el sector privado público que genera una secuencia de relaciones de producción y distribución más larga que el consumo. ¿Cómo es eso? Claro, cuando una empresa decide hacer una planta donde va a producir, eso va generando valor desde el día 1 en el cual empieza a hablar con la cementera. Mandame no sé cuántos cañones, ¿no? Y la piedra y no sé qué más. Y la arena. Eso ya a una empresa le dio un contrato o una operación de venta con la cual va a pagar salario, va a pagar alquiler y va a acumular ganancia. Y así con cada uno de los procesos. La inversión es un gasto de la economía que tiene incidencias de varias vueltas. Yo agarro y digo, bueno, ¿cuánto gastó anualmente el Estado en inversión pública? 50.000 millones. Bueno, ahora bien, esos 50.000 millones después repercuten con cada movimiento, cada giro de ese modelo de flujo circular, operaciones todo el tiempo que generan empleo. ¿Y eso por qué es bueno? Porque si la economía se mueve, si las relaciones de producción y distribución son mayores, más cantidad, uno puede llegar a pensar que la economía puede generar más empleo, ¿no? Argentina tiene problemas de pobreza y desempleo. Entonces es importante saber cuánto se invierte y cuánto se consume a la hora de pensar cuáles son los problemas de producción y distribución de un país. Bien. El método del ingreso, vamos a ver rápidamente un ejemplo. Dijimos que el ingreso es cómo se distribuye el ingreso, el producto, el valor agregado general o el producto total de una economía, se distribuye en salario, ganancia y renta. Todo peso que gira en algún momento va a parar a alguien. Puede ser bajo la forma de un salario, de una ganancia o de un alquiler, un interés financiero, etc. Todo lo que en algún momento se transó económicamente, monetariamente, es un ingreso. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Dijimos que había que usar fibra de trapo, producto químico, combustible, 400 pesos. Y el valor agregado de esa empresa era de 150 pesos. Ahí tenés, esos 150 pesos se van a distribuir entre salario, ganancia y renta. Y el producto final, total, o el valor agregado bruto es 550. Siempre esto es una abstracción, no es que de cada operación de 150 uno paga esto es un pedacito para acá, este es un pedacito, no, bueno, los salarios se pagan mensualmente, los retiros de ganancia o dividendos a la vez se hacen anualmente, si es una empresa familiar se retira de la caja todos los días, el alquiler se paga mensualmente, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, si uno dice, bueno, anualmente esta empresa, ¿cuánto valor agregó a la economía? De ese valor que agregó, va a agarrar una parte que es para los salarios,
que bueno, negocia con los sindicatos, si está en negro no tiene que negociar con los sindicatos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la distribución del ingreso, pero básicamente agarra todo lo que produjo, todo el valor que agregó, va a ir o a salario, va a pagar alquiler y después es ganancia. La ganancia es residual siempre, es lo que sobra. Bien, entonces el producto, dijimos, todo lo que genera la economía, lo llamamos Producto Bruto Interno, ¿sí? Que es la sumatoria de bienes y servicios finales producidos en un año en el país. Se puede analizar de cuánto se consume y cuánto se invierte, eso es desde una perspectiva del gasto, desde la perspectiva de la producción, que sería todo lo que se produjo en el año y a eso le resto todo lo que son transacciones de bienes y servicios intermedios. Y el método del ingreso es, bueno, todo esto que se produjo de bienes y servicios finales, ¿cómo se distribuye? En salario, o sea, en las distintas dueños de los factores productivos. La familia que cobran salario, la familia que cobran un dividendo por ser accionista, y la familia que tienen propiedad de tierra, entonces cobran un alquiler. ¿Sí? Propiedad de tierra, departamentos, casa, vivienda, locales, etc. Es una abstracción. Bien. ¿Cómo estamos de hora? Track, 20 y 10, perfecto. Ahora vamos a ver también que este agregado flujo anual que medimos puede tener otro segundo nombre. Dijimos nombre, segundo nombre, apellido, Producto Bruto Interno. Ahora también hay otra unidad de análisis que utiliza el sistema de cuentas nacionales, que es el Producto Bruto Nacional. ¿Y eso por qué se mide? ¿O qué diferencia hay? Bueno, nosotros dijimos, el Producto Bruto Interno es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales que se produjeron en un año dentro del país, de las fronteras del país, de Argentina. Ahora bien, guarda que hay argentinos que producen en el exterior. Y guarda que hay extranjeros que producen en la Argentina. Y como sucede eso, porque el sistema mundo en el que vivimos está dividido entre países, y las transacciones entre países son en divisas o en dólares o en euros, y como el tipo de transacción internacional tiene incidencia en el valor de la moneda nacionalmente, y eso puede determinar el valor de las cosas, también la economía política quiere saber la diferencia que hay entre todo lo que se produce en un país y todo lo que en realidad producen los argentinos. A esa nueva unidad de medición, que es un flujo también, y que se analiza a lo largo de un año, se lo llama Producto Bruto Nacional. ¿Y cómo se construye esta medición? ¿Cómo se estima? Lo que se hace es, se ajusta al valor del Producto Bruto Interno. ¿Qué se hace? Se le suma todo lo que produjeron argentinos en el exterior y se le resta todo lo que produjeron extranjeros en la Argentina. Entonces, ¿qué puede pasar? Que hay países que tienen muchos extranjeros produciendo en su país. Y esas empresas extranjeras en algún momento van a mandar para pagarle a la familia la ganancia, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Una empresa multinacional que produce en Argentina, en algún momento agarra y los pesos los convierte a dólares y los manda al exterior. Entonces, tener un Producto Bruto Interno muy grande, pero a la vez un Producto Interno Nacional pequeño, no es lo mismo que tener un Producto Bruto Interno grande y tener un Producto Nacional grande. Ahora, ¿cómo puede en un sistema mundo interrelacionado como este, cómo se contrarresta eso? Bueno, también los argentinos pueden estar produciendo en el exterior, ¿no? Y eso genera en algún momento un ingreso de dólares o divisas, ¿sí? A la diferencia entre el dinero que cobran argentinos por producir en el exterior y el dinero que se va del país por producciones hechas por extranjeros en la Argentina, se le llama ingreso neto de factores del exterior. Bien, entonces
el PBI más menos la diferencia de ese ingreso neto de factores nos da el Producto Bruto Nacional. Bien. Dijimos también que el producto era bruto, ¿no? El segundo nombre del producto es bruto, es un bruto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es bruto? Porque se analiza no solo el gasto de inversión para agrandar la capacidad productiva, sino también la depreciación, todo lo que tiene que gastar la economía para mantener funcionando el sistema productivo. Bien, entonces los economistas, la economía política, Profe, sí, una pregunta, ¿podrías repetir lo que se suma y lo que se resta? Porque anoté hasta que se le suma todo lo que los argentinos produjeron afuera y se le resta lo que, ¿qué sería? lo que se le resta es lo que extranjeros que están produciendo en la Argentina mandan al exterior. Ah, ¿Sí? sí. Por ejemplo, los cubanos, o bueno, toda lo que sería la economía caribeña, tiene un vínculo muy fuerte con Estados Unidos, ¿no? Donde hay muchos latinos que van a trabajar a Estados Unidos. Y en general, ¿eso qué sería? El salario que cobra un cubano que trabaja en Estados Unidos, ¿sí? O bueno, el boliviano que viene acá a Argentina a trabajar, o el brasilero. Ese salario en algún momento puede ir a parar al país del cual viene, ¿no? En Cuba siempre el ingreso que tiene anual por remesas, ¿qué serían las remesas? Son transferencias de cubanos a Cuba, que en general tiene una relación con, obviamente, con los salarios que perciben en Estados Unidos. Entonces hay una corriente de dólares que ingresa a Cuba constantemente, ¿por qué? Porque hay cubanos trabajando en Estados Unidos. Y si bien en Estados Unidos ese cubano genera valor, y, o sea, no sé, por él que el cubano está trabajando en una de estas casas de comida rápida, ¿sí? En Estados Unidos, esa, la hamburguesa, que es lo que se contabiliza como Producto Bruto de Estados Unidos final, tiene una parte que es el salario del cubano. Ese salario del cubano puede ser que vaya a parar a Cuba, ¿sí? Pero en definitiva, es mucho, esto es hablando de los salarios, es mucho más relevante lo que pasa con las empresas. Las empresas extranjeras, en algún momento, tarde o temprano, mandan ganancias al país de origen. La van a mandar. Siempre pasa. O sea, está bien, las empresas reinvierten, pero, no, pero siempre en algún momento o van a querer reinvertir en otro lado, o agarran parte de las ganancias y lo invierten financieramente en un fondo en Estados Unidos, o en un fondo en Inglaterra, o van a paraísos fiscales, ¿sí? Entonces, por eso es tan relevante este análisis, ¿no? Guarda, todo lo que produce Argentina en el año no puede no ser para los argentinos. Entonces, se compara. A veces los economistas agarran y dicen, bueno, guarda que el producto, o sea, el valor que generó la economía, el Producto Bruto Interno, fue muy grande, pero guarda que puede haber una parte muy relevante que va al exterior. ¿Sí? Se produce en Argentina, pero termina incidiendo en otra parte del mundo. Profe, Profe, y le hago una pregunta. ¿Eso puede ser una estimación o sacan el cálculo concreto? O sea, digamos, ¿tienen una estimación a lo mejor de lo que puede mandar alguien de su salario a su país de origen o no? Sí, todos estos movimientos se estiman. ¿Por qué? Por ejemplo, las remesas en particular, ahora no me acuerdo cómo se hace, pero no sé, por ejemplo, los dividendos que gira una empresa extranjera en Argentina al exterior, eso hay una manera de estimarlo que es a través porque las operaciones bancarias internacionales tienen que ser autorizadas y los bancos que realizan ese tipo de operaciones tienen que declararlo, ¿sí? Pero después siempre hay una parte que tiene que ver con transacciones que no están explicitadas, que no son en blanco, por decirlo de una manera, ¿sí? Que no están registradas a través de un banco, que bueno, que eso sí se estima también, ¿sí? De hecho, por eso hay un estudio en general
respecto de esta temática, siempre hay muchas personas que investigan, porque la salida de dólares del país en Argentina siempre ha sido un problema, y siempre ha generado, no solo de extranjeros, sino de argentinos que sacan dólares del país. Siempre ha sido algo importante y en general se tiene que terminar estimando, porque no hay un registro, como te decía, de cada transacción económica, sino que hay algunas que tienen registro y otras que no. Profe, una consulta. Sí. Ahora que usted mencionó Cuba y Estados Unidos, con la economía en el caso de ellos, ¿es Estados Unidos que limita la economía de Cuba? O sea, lo que entra y lo que sale, o en ese caso, ¿cómo es? Y es una pregunta muy compleja para que te la responda rápidamente. Hay millones de personas hablando y estudiando ese tema y en muchos casos hasta cambian de parecer con el correr de los años. Estamos recién tratando de comprender cómo es que esta sociedad organiza, construye empresas, se relaciona, y a través de esas relaciones suceden estas cosas, ¿no? De repente hay movimientos internacionales y eso genera consecuencias, ¿no? Porque, como nosotros veníamos diciendo, es un flujo circular. Entonces, toda vez que una empresa logra vender algo, eso termina sosteniendo que mañana vuelva a funcionar eso, que se vuelva a generar valor, que eso pague salario, que pague impuestos, que pague ganancias y demás. Ahora bien, después el estudio pormenorizado de una situación particular es bastante complejo. Nosotros en esta materia vamos a tratar de comprender a grandes rasgos en esta dinámica, que la estamos estudiando muy abstractamente y teóricamente, cómo funcionó en distintos momentos de la historia de la Argentina. Y de una manera muchas veces más descriptiva que llegando a una conclusión, porque bueno, en general, después cada uno con lo que uno vaya tratando de introducir, va a poder confrontarse con lo que ve o con lo que no ve y ahí sacar una conclusión. Por lo cual, de lo de Cuba no te quiero responder algo rápidamente. Sí se sabe que Cuba fue un país que tuvo vinculado sus relaciones de producción y distribución, y comerciales principalmente, estaban asociados al bloque soviético. Cuando eso cae, Cuba queda renga. O sea, hay muchas operaciones, esto del PBI nacional respecto del PBI interno, para Cuba evidentemente hubo una pérdida muy grande de dejar de relacionarse con esa parte del mundo, y fue políticamente y socialmente tratando de buscar un nuevo modo de relacionarse económicamente con el mundo. Y con Estados Unidos no se ha llevado muy bien y tienen idas y vueltas y bueno, una historia bastante larga. Pero bueno, creo que lo único que uno puede decir de Cuba es que ha tenido que cambiar sus relaciones a lo largo de la historia, desde que se convirtió en una revolución y que cambió un poco el proceso político, ¿no? Bueno. Gracias, profe. No, por favor, Silvina, no puedo responderte más que eso para hacer, digamos, si no estaría mintiendo. No. Bueno, perfecto. Vuelvo a esto, entonces, para que les comparto si tiene soporte visual por lo menos esto. Track. Quedan 8 minutos. Muy bien. Share screen. Ahí está, PowerPoint. Dijimos que también ustedes van a ver, es raro, pero en un examen sí lo pueden ver, que existe producto bruto, o sea, nombre y apellido, y producto neto. ¿Qué es el producto neto? Hay veces que los economistas medimos, o los órganos que miden las cosas económicas, agarran y dicen, bueno, ¿cuál fue la sumatoria total de productos, bienes y servicios finales en el año? O sea, el PBI. 1 millón. Bueno, pero ¿cuál fue lo neto de eso? Restale la depreciación de la reposición del aparato productivo. ¿Y por qué eso? Bueno, para saber realmente cuál es el consumo, lo que terminó comprando la sociedad, y cuál es
el aumento del aparato productivo sin tener en cuenta lo que la sociedad generó para mantenerlo, ¿no? Es como una visión del valor que agrega una economía sin tener en cuenta lo que agregó para no perder, digamos, por decirlo de una manera. A eso el nombre... Profe, Sí. perdón, ¿qué sería? ¿Como una ganancia pura? No, no porque el producto, nosotros dijimos que el Producto Bruto Interno, de alguna manera, es el valor que agregó la sociedad en su totalidad. Si uno lo piensa desde la distribución, eso se divide siempre, tal cual, entre salario, ingreso y ganancia. ¿Sí? Ahora, parte de eso se distribuyó en salario, ganancia y alquileres, pero solo para mantenerlo funcionando. Por eso a veces se lo mide neto. Es decir, bueno, está bien, todo esto es lo que produjo en el año, pero hay una parte que guarda que lo está produciendo solo para que pueda seguir funcionando. ¿Sí? Es una manera de separar los gastos que hace el aparato productivo. Uno es para que no se le caigan las ruedas y el otro es para agregar más camiones, para agregar más colectivos, para agregar más autos, para agregar más capacidad de producción. ¿Sí? Es, cuando uno analiza la inversión, lo que vamos a aprender con Keynes, y que ya un poco lo anticipé, es que es un gasto que genera mucho dinamismo, genera muchas relaciones económicas. Arranca hoy y capaz que un 1.000 pesos que pusimos hoy, capaz que termina repercutiendo 6 meses después en otro lado, ¿no? Genera mucho dinamismo. Pero es importante saber cómo se mide la inversión, hay una parte que es bruta y otra. Entonces, cuando se quiere trabajar sin analizar la reposición de la estructura de los bienes de capital, se habla de producto neto. ¿Sí? Es simplemente para eso. Profe, una consulta Sí, rápida. Pablo, adelante. Entonces, versión de reposición, que es el gasto que se hace, por ejemplo, para reponer la maquinaria deteriorada, entraría en lo que es esa depreciación, Sí. que es para mantener. Ok. Son los gastos que realiza el aparato productivo, o sea, las empresas, hablando en términos de este modelo del que hablamos hoy, para mantener funcionando el aparato productivo. A veces se le Ok. dice amortización de bienes de capital, depreciación de maquinaria. De hecho, por ejemplo, lo que es la amortización es una categoría no solo contable, sino también impositiva. Por ejemplo, las empresas descuentan los gastos de amortización del impuesto, de la masa que se utiliza para calcular el impuesto a la ganancia, ¿no? Una empresa que está gastando mucho dinero para mantenerse funcionando no paga ganancia por las amortizaciones, se le resta, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en este momento, ¿por qué lo explicamos? Bueno, porque pueden llegar porque están los textos, porque se puede llegar a preguntar en un examen, y por qué la economía política lo analiza, es porque eso, es para saber realmente cuánto está gastando en mantenerse y cuánto está gastando para crecer un país. ¿Sí? Inversión bruta es todo. Inversión neta es el todo menos lo que gasté para reponer o por la depreciación o amortización del capital. Bien, son las 20:27. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ninguno.